Es muy fácil decir que amamos a Dios, ¿verdad? Si realmente no honramos ni no respetamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso Dios ha puesto a la persona que tiene a su lado, le caiga o no le caiga tan bien, como prueba o como símbolo de ese amor que usted debe tener. La Biblia dice que se soporten. ¿Sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? Así que dígale que está a su lado, o me soportas o te vas para el infierno. Sopórtame. Pero bueno, vamos. Pero hay casos de casos que... ¿Sabe que la Biblia también habla de expulsar gente de la iglesia? Estoy considerando ciertos casos. No, mentira. Pero vamos a la palabra del Señor, primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 6 al 14. En NTV, lo tenemos allí. Dice la palabra del Señor: los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gab y Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres valerosos, ¿qué hacían? Imagínense un ejército que va en contra de los filisteos y temblaban de... Durante 7 días Saúl esperó, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, ¿llegó quién? Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué alentadora historia de un hombre llamado por Dios para ser el primer rey de Israel. Y había algo que Dios había establecido sobre la casa de Saúl y sobre toda su descendencia, sobre toda su familia, que él iba a ser rey y que su descendencia también iba a gobernar sobre Israel. Pero una mala decisión llevó a que su reinado fuese acortado. Y el Señor mismo se proveyó de un nuevo rey, conforme a su corazón. Hoy quiero hablar acerca del tema de sembrar en lodo es perderlo todo. Y quiero que le digas a la persona que está a tu lado ese dicho: sembrar en lodo es perderlo todo. Mire, esta frase, este título, quizás es un refrán bastante conocido por muchas personas. Y tiene que ver con esa práctica agrícola de poder sembrar. Pero el gran detalle es que cuando sembramos en una tierra que no es la que es acorde para esa semilla, no va a dar el fruto que tanto se espera. A veces hemos malinterpretado el texto en Gálatas que dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué?
Pastor, yo estoy sembrando por aquí, por allá, por más allá, algo voy a recoger. Y déjame decirte que no siempre es así. A muestra un botón, te invito a pensar y analizar cuántas cosas tú has sembrado en esta vida y no todas han rendido un fruto. Y sembramos con cierta expectativa de que en un tiempo, en un momento, vamos a recoger la cosecha de aquello que hemos sembrado. Pero no siempre es así. Por eso no se trata únicamente de la semilla. Se trata de un entorno, de un contexto que sea favorable para aquello que yo estoy sembrando pueda prosperar y pueda dar el fruto en el tiempo indicado. Y hay gente que está cansada y está agotada por estar sembrando en tierra que no debe sembrar. La tierra puede ser un negocio, el lodo puede ser un proyecto personal. Hay lodos que se visten de entornos familiares. Hay entornos o lodos que se visten también de relaciones que no edifican. Llámense sociedad, llámense compromiso fuera de la voluntad de Dios. Hay lodos que quizás pueden representar invertir tiempo y esfuerzo, pero no ver ningún tipo de resultado. Y déjame decirte que por más que quieras, por más que anheles, por más que desees, si eso no es una tierra fértil, eso no va a poder dar el fruto que tanto estás esperando. Pastor, ¿qué me está diciendo? Tú sabrás qué hacer. Lo que sí te quiero decir es que es una mentira el creer que porque yo esté sembrando en todos lados y en todo el mundo va a dar como resultado un fruto maravilloso. Mire, hay gente que si realmente recogiera todo lo que ha sembrado, fuera millonario hoy en día. Porque son gente con corazones generosos. Que no hablo de cantidad, sino que lo que dan, lo dan de corazón. Sea dinero, sea un plato de comida, sea hasta un vaso de agua. Uno nota el amor, el cariño en lo que está haciendo y cómo lo está dando. Pero hay gente que no agradece ni siquiera ese vaso de agua. ¿Sí o no? Lo importante de esto es que no cambie tu esencia de ser generoso, de ser una persona que pueda sembrar y aportar a las personas que están a tu alrededor, sino saber también cuál es el terreno en el cual te estás metiendo. Tú tienes que discernir, tú tienes que pedirle al Señor. El mismo Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendréis, ¿con quién? Con vosotros. Quisiéramos tener dinero para darle a todo el mundo y salir de erradicar la pobreza, pero la pobreza no es una cantidad, sino una mentalidad. Y tú le puedes dar $1 millón a toda la humanidad y te aseguro que al cabo de un mes van a haber pobres nuevamente. Porque estamos sembrando en lodo. Qué confundidos estamos. Y quiero hablarte quizás de 5 mitos que tienen que ver con lo que hemos considerado la ley de la siembra y la cosecha. Ahí está en la siguiente lámina. El primer mito es el mito del intercambio transaccional. Es como que si yo hiciera un contrato con Dios. Vamos a hacer una transacción, Señor. Yo te deposito y tú me devuelves. Tú sabes que yo doy X y tú estás en la obligación de darme Y. Eso es un mito, eso es mentira, eso lo utilizan en el evangelio de la prosperidad para tratar de manipular a las masas, enriquecer a unos pocos y empobrecer a la gran mayoría. El otro extremo dañino de ese mito y de ese tipo de evangelio es el evangelio de la mediocridad. Esperando que otros den, otros hagan, otros aporten. No, pastor, yo estoy esperando una ofrendita que me llegue de afuera porque usted sabe que apenas muchos migraron, ya la gente estaba exigiendo remesas. ¿Sí o no? Les tengo una buena noticia.
ese tiempo se está acabando. Ay, no les gustó, Dios mío. Repito, les tengo una buena noticia. El tiempo de recibir remesas se está acabando. Porque ahora nos toca a nosotros poder dar a las personas que están alrededor del mundo. Nos hemos acostumbrado a pedir. Nos hemos acostumbrado a dar lástima. Nos hemos acostumbrado a vender la historia de pobrecito Venezuela y mira cómo estamos. Yo necesito... Y antes empezaba con $20 y decía, resolví. Ahorita te mandan $20 y tú, ¿qué es eso? Eso no alcanza, pero para nada. Encima de todo exigente. Y decimos, eso para ti allá no es nada. Salga y trabaje para que usted vea que sí es algo. Agradezca. Pero yo no puedo caer en este intercambio transaccional con Dios. Señor, yo te doy, mira, voy a darle gloria a Dios. Eso me lleva al segundo mito, que es de la multiplicación matemática. El 100 por 1. Sacamos cuentas enseguida. Si yo diezmo 1,000 bolívares, yo voy a recibir ¿cuánto? ¿Cuánto? 2,000. No. 10,000. 10,000. ¿Y si diezmo 10,000 entonces? 100,000. ¿Y si más bien diezmo 100,000? ¿Cuántos millonarios habrían creyendo quizás en este tipo de mitos si esto fuera cierto? Pero eso no funciona así. Es entender que lo que yo hago espiritualmente, yo lo voy a cosechar eternamente. Cuando yo siembro en mi espiritualidad, en el reino de los cielos, yo estoy diciendo, Señor, yo quiero pasar una eternidad contigo. Pero esas cuentas matemáticas raras que a veces hacemos, si doy tanto, recibo tanto. Uy, Dios, 0,050000, no. Pero necesitamos erradicar ese tipo de pensamiento. También existe el mito de la cosecha inmediata. Señor, ya ofrendé hoy. Mañana espero mi milagro. ¿Sí o no? Y a veces nos convertimos en... Ahorita viene Semana Santa, yo no quiero a nadie pagando votos, renovando votos, nada de eso, por favor. ¿Ah? Las promesas, esas cosas. Nadie promesas, nada de eso. Pero a veces caemos en esa trampa de, Señor, ya yo ayuné hoy, cumple conmigo. Señor, ya yo oré hoy 10 minutos más que ayer. Eso quiere decir que tú me vas a recompensar hoy. ¿Será que eso funciona así? Es necesario entender que las cosechas no son inmediatas. Eso requiere un tiempo, un proceso, una espera. ¿Y cuánto nos toca esperar para recibir muchas veces lo que estamos sembrando? Eso nos lleva al cuarto mito, el mito que toda tragedia es una cosecha. Eso te está pasando porque tú sembraste algo malo por ahí. Estás pecando, diablón. Acuérdense de los discípulos con el joven ciego. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron ellos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Mire, no encontramos hasta ahora una descripción más maravillosa en cuanto a integridad que la vida de Job. Y aún así pasó por momentos malos. La esposa pensó mal de él. Echa tu cuento como es Job. Tú como que me estabas engañando por ahí. Los amigos de Job eran, no sé qué tipo de amigos tenía Job. Pero había un contexto en que pensaba mal y que lo que él estaba sufriendo eran las consecuencias de ese error. Y es una gran mentira. Recuerden que Jesús le dijo a los discípulos, pasen al otro lado de la barca, y en medio de esa travesía en obediencia se levantó una fuerte tempestad. Eso no quiere decir entonces que una mala cosecha precisamente que sea la consecuencia de una mala decisión. Es parte de un proceso de aprendizaje, donde yo debo entender en qué tierra yo estoy sembrando. Y el quinto mito es el mito de siembra para manipular la voluntad de Dios. Hay gente que cree que por dar le puede torcer el brazo a Dios. Señor, soy tu favorito en restauración.
¿Cuánto ofrendaste tú? Si ofrende más que tú, por favor. La Biblia dice que no sepa a tu derecha lo que hace tú. Tenemos que tener corazones generosos. Porque una persona generosa, una persona que aporta y que entiende que la iglesia se sostiene también con finanzas, es una persona que tiene una correcta espiritualidad. Pero yo no le puedo torcer el brazo a Dios ni manipular a Dios. Señor, mira, que lance unas moneditas. Yo lancé billetes verdes de 50 bolívares, pero verdes. ¿Son verdes o no son verdes? Pero es más que las monedas. Pero es necesario comprender que yo no le puedo torcer el brazo a Dios. Dios es un Dios soberano. ¿Por qué les digo todo esto? Porque acabamos de leer una historia, el primer libro de Samuel, donde el primer rey de Israel empezó mal y terminó peor. Imagínense, venían de un gobierno teocrático, Dios era quien gobernaba. Y el pueblo dijo, no quiero que Dios gobierne, quiero que un hombre gobierne. Imagínense, ¿qué prefiere usted? ¿Que en Venezuela gobierne Dios o Maduro? Dios. Claro que sí, Dios. Sea el presidente que sea, pero estoy diciendo el último, pues. Dios. Pero imagínense por un momento tener un presidente X, tener a Dios gobernando y digamos, no, yo quiero a Maduro ahí gobernando. Hay gente así. Hay gente así. Eso fue lo que pidió ese pueblo. No quiero que Dios gobierne, quiero un rey, quiero a un hombre que sea quien gobierne. Comenzó a gobernar Saúl con un llamado hermosísimo, pero se topa con esta guerra en contra de los filisteos. En medio del contexto es comprender también que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el rey únicamente tenía funciones militares y políticas, pero no sacerdotales. Esas funciones de ofrecer sacrificio y de holocausto era únicamente para las personas que eran de la tribu de Leví. En este caso era el profeta Samuel, el único destinado y el único apto para poder presentar holocausto delante de Dios, pidiendo dirección, pidiendo protección y cuidado para su pueblo. Y encontramos la historia donde Samuel le dijo, espérame, ¿cuánto tiempo? 7 días. Y la gente tuvo miedo. Y muchos comenzaron a desertar. Y Saúl, al ver que la gente desertaba, que el enemigo estaba cerca, que Samuel no llegaba, dijo, tráigame todo que yo me encargo. Cumpliendo funciones que no le correspondían. Sembró una semilla en medio del lodo. Y quiero decirte en primer lugar que Saúl sembró en el lodo del miedo. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones sembrando en el lodo del miedo? Ahí vienen los filisteos, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro, ahora voy a buscar de Dios, ahora voy a limpiar la iglesia, ahora voy a hacer lo que sea. No por amor a Dios, sino por miedo a. Tenemos que cuidarnos de esto. Porque la intención de Saúl quizás no era mala, pero no era la persona destinada para hacer eso. Y en medio de su temor tomó decisiones de las cuales se tuvo que arrepentir él y todas sus generaciones. Y yo te pregunto, en el tiempo presente, ¿será que estás tomando decisiones por miedo? Pastor, es que si yo no trabajo, mire. La Biblia dice, el que no trabaje, que no. Pero a veces caemos en la desesperación de tomar decisiones. Porque es que si yo no resuelvo lo mío, nadie lo va a resolver por mí. Señor, ya tú te estás tardando mucho. Me dijiste 7 días, ya pasaron 7 días y no has llegado. Yo necesito resolver esto porque cada día me estoy quedando como más solo. Pero la indicación fue clara. Espera 7 días para yo ofrecer sacrificio. Pastor, pero yo cumplí el plazo. Sí, pero no había pasado el día 8. Ya tú estabas ofreciendo sacrificio que no te correspondía ofrecer.
Porque permitiste que el temor te inundara y tomara decisiones por ti. Pastor, pero es que yo tengo buenas intenciones. Saúl también tenía buenas intenciones. Pero por miedo sembró en el lodo del temor. Número 2, Saúl sembró en el lodo de la ¿qué? ¿Cuántos pacientes hay aquí? Qué curioso, ¿no? Que cuando alguien está enfermo lo llaman paciente. Sí. Hay que tener paciencia para estar enfermo también. Y si es en Venezuela, doble paciente. Ok. Pero Saúl sembró en el lodo de la impaciencia. Había un tiempo exacto para el cumplimiento de una promesa. Y en medio de la desesperación, en medio de la impaciencia, se tomaron decisiones que no se deben tomar. Hay gente que dice que confía en Dios, pero anda con el pie así. ¿Sí o no? Se sientan y que a comer. Como que todo es acelerado, todo es... Usted se da cuenta que somos acelerados cuando usted va a Maracay. Estamos en por 10. Todo es así. Saúl sembró en el lodo de la impaciencia. Si Dios te prometió algo, espéralo. Eso de que llega, llega. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué te prometió Dios? Él lo va a cumplir. Pero basta ya de impaciencia. Y lo tercero es que Saúl sembró en el lodo de la soberbia. Mire, el versículo 12 en la versión de Reina Valera me encanta porque él se está excusando delante del profeta Samuel. Y dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, en pocas palabras, Samuel, me esforcé. Y hay gente que desobedece y se justifica. Hay gente que se está comiendo la luz y, bueno, pero agradece pues. ¿Qué hubieses hecho tú? Pero es que tú hiciste tal y tal. Arrepiéntase, cállese la boca, no se justifique. Ya. Saúl tenía un problema de soberbia. Porque cada vez que el profeta Samuel lo exhortaba, él no asumía la culpa ni la responsabilidad de los hechos, sino que comenzaba a explicar por qué motivo hizo lo que hizo. La soberbia llevó a Saúl a perderlo absolutamente todo. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cuántas veces has sembrado dinero, tiempo, servicio, talentos para la obra de Dios? Semillas que son buenas, pero lo has hecho en el lodo del miedo, la impaciencia o la soberbia. Yo muchas veces he sembrado en el lodo. Y quien siembra en lodo lo pierde todo. ¿Sabes algo que me ministra mucho la parábola del sembrador? Que él habla de que la semilla era la misma, pero el entorno en el cual cayó cada una de las semillas fue totalmente diferente. Una junto al camino, otra entre las rocas, otras no tuvo mucha profundidad y otra dice cayó en buena tierra. Y esa dio el fruto que se esperaba. Y con esto yo no te estoy diciendo no siembres, no des, no aportes, no seas generoso. Es discierne en qué o quién estás sembrando. ¿En qué o quién estás invirtiendo o desperdiciando tu tiempo? Pastor, y eso, pero la misericordia, la bondad, sí, yo creo en eso. Pero una vez que Samuel habló con Saúl, ya no había vuelta atrás. Tu reino ha sido cortado por sembrar en el lodo. Qué silencio. Y quiero invitarte a que pienses por un momento
¿En qué terreno estás sembrando en esta temporada de tu vida? Ya, no te quejes por el pasado, lo que pasó, ya. Me encanta Pablo como dice, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, prosiguiendo hacia la meta. Yo me quedo tranquilo, Señor, no quiero vivir de triunfos ni fracasos pasados. Ya. Hoy, en esta temporada, ¿en qué terreno estás invirtiendo? ¿Es buena tierra o es lodo? Porque por más que desees, por más que quieras, por más que tengas buenas intenciones, si es lodo, no va a dar el resultado que se espera. El árbol malo da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Estoy diciendo que necesitamos tomar decisiones. Y el Espíritu Santo puede llevarnos a discernir muy bien lo que estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo. Y qué posturas tomar. Ya basta de una iglesia agotada, cansada, agobiada, por las mismas situaciones, con los mismos personajes. ¿Yo creo en Dios? Claro que sí creo en Dios. ¿Dios transforma a las personas? Claro que sí. Pero evalúa si ese terreno necesita ser arado, necesita ser preparado, si esa semilla necesita del cuidado, necesita ser regada para que pueda dar el fruto, o simplemente está sembrando en el lodo. Pastor, es que Él me ama a su manera, pero me ama. Yo lo sé. Hay algo dentro de mí que me lo dice. Las hormonas te lo dicen, sí. O el miedo a quedarte sola, te lo puede decir. La impaciencia. Puede decir, no, mira, hay que agarrar aunque sea fallo, porque mira, ya estoy en una edad que, imagínate. ¿Cuántas decisiones hemos tomado por desesperación? No cometamos el mismo error que cometió el rey Saúl y comencemos a sembrar en buena tierra. Cierra tus ojos allí donde estás.